de este encuentro. Le doy la bienvenida a Silvia, que es una titular experta de las cátedras, y a Tomás, que está con nosotros. Bueno, en principio quiero darles la bienvenida y ¿se ve bien mi proyección? Se ve bien, se ve bien. Bien. Entonces, vamos a proceder. Eh, Abordaremos en este encuentro contenidos del módulo 3 del taller de estructuras de algoritmos de datos 1, y según la guía conceptual que contiene este módulo, conceptos sobre listas enlazadas, comparación de atributos o implementación de métodos en Java, una definición de clases iteradoras y listas doblemente enlazadas. Tenemos un montón de conceptos básicos que hemos ido acumulando a lo largo de los módulos, y me gustaría iniciar por los atributos y los métodos que están relacionados a las clases. Las clases son una plantilla que definen los atributos o cuáles son las características de ese objeto que queremos modelar en programación orientada a objetos. Y estas clases también en estas clases también se definen métodos, que son las acciones que podemos eh, realizar por medio de las clases. Es la forma en que podemos comunicarnos y solicitar o realizar acciones con este tipo de datos clase. Bueno, en Java se combinan siempre nuevos métodos y clases con métodos ya predefinidos, que se conocen como APIs de Java en la biblioteca de Java, y junto con lo que el programador define más lo que nos proporcionan estas APIs, generamos lo que llamamos un buen programa. Generalmente las APIs resuelven un montón de cuestiones que no nos hacen falta generar código. Y me gustó empezar recordando cómo es la sintaxis para generar una clase, y a partir de ahí ir desglosando algunos conceptos. En la sintaxis de la definición de clase nosotros tenemos que ponerle un modificador de acceso que puede o no ser descripto porque es opcional, y la palabra reservada clase y el nombre de la clase. Dentro de dentro de este cuerpo de la clase definimos atributos. ¿Qué atributos tiene ese objeto que estamos definiendo? Y ahí, en la definición de los atributos, también tenemos la posibilidad de definir modificadores de acceso, el tipo de dato que va a contener cada atributo y el nombre del atributo. Además, dentro de esta clase, definimos los métodos, que son las acciones que vamos a realizar con este objeto cuando se instancie de tipo clase. También podemos indicarle modificadores de acceso, podemos declarar la forma en que va a devolver los datos, que puede ser que no devuelva nada o que devuelva un tipo de dato en particular, o un objeto, un tipo de dato objeto, y el nombre del método. Si hace falta y si está previsto que en el método, cuando se instancie, reciba parámetros, vamos a describir una lista de parámetros. Bueno,
dentro de cada método hay un cuerpo donde están las instrucciones del método y puede o no retornar un valor, como dije, dependiendo de este tipo declarado. Podremos declarar una clase poniéndole la palabra reservada class y el nombre de la clase. Sí, sería una clase por defecto. Ahora veamos de qué se tratan estos modificadores de acceso. Los modificadores de acceso se utilizan para definir el nivel de ocultación o visibilidad que tienen los miembros de la clase, o sea, serán atributos o métodos y la propia clase. Y en este caso los puse en escala descendente, desde lo menos visible a lo más visible, y hacen a la forma en que yo encapsulo los datos de una clase. Si yo agrego un modificador de acceso private, va a restringir la visibilidad solamente al interior de la clase. Por ejemplo, un atributo o un método definido como private solo puede ser usado en el interior de esa clase. Si no le pongo nada, si lo dejo como acá, que no puse ningún modificador de acceso, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no se especifica, el elemento adquiere el acceso por defecto. Y en este acceso por defecto sucede que va a tener acceso en el paquete. Solo se puede usar por las clases que están dentro del mismo paquete. Esto es válido para definir modificadores de acceso de clases, de atributos o de métodos. El modificador de acceso protect se emplea para en la herencia. El elemento puede ser utilizado por cualquier clase dentro de su paquete o cualquier subclase independiente del paquete. Si hice una herencia de una clase en un paquete diferente al que está definido la clase, también lo va a poder utilizar y lo va a poder ver. Y la restricción o el modificador de acceso más amplio es el modificador public, que es el nivel máximo de visibilidad. El elemento es visible desde cualquier clase, ya sea que yo lo aplique a clases, atributos o a métodos. Digamos que en este orden, si yo elijo un modificador de acceso público, lo puedo ver desde la misma clase, desde cualquier clase en el paquete, desde subclases heredadas del mismo paquete o que estén fuera del mismo, o cualquier clase que esté fuera del paquete. Público es visible en todas partes. Y así, cuando la visibilidad le pongo protegida, lo puedo acceder o visualizar en la misma clase, en cualquier clase de paquete, en subclases heredadas. Si heredé una clase y está fuera del paquete, también lo puedo ver a través de la herencia, pero por ejemplo, ya no es un objeto visible fuera del paquete en donde se encuentra la clase. En el caso de por default, solamente estamos hablando de que lo va a ver la misma clase y todos los que estén dentro del mismo paquete. Si está fuera de ese paquete, ya no es visible. Y private solamente es un elemento visible desde la misma clase. Hay otros modificadores de acceso que se utilizan para las clases y para los atributos y métodos, como el modificador abstract.
que aplicándolo en una clase se declara como una clase abstracta. Las clases abstractas no se pueden crear objetos, no se pueden heredar, solo se pueden usar como superclases que me están definiendo cuál es el comportamiento de esa clase. Bien, después tenemos otro modificador que es final y que es aplicado, por ejemplo, vamos a ir, si yo defino un atributo con un modificador de acceso final, generalmente lo utilizamos para valores constantes, que no se van a poder modificar cuando se accedan desde ningún lado, solamente se pueden utilizar. Si lo aplico a un método, implica este modificador de que no puede ser sobrescrito en las subclases. Y en una clase, aplicar este modificador implica que no se puede heredar, o sea que no se puede extender. Después tenemos un modificador que es static, que si lo aplico un atributo, indica que es una variable de clase. Y ya vamos a ver a continuación de qué se trata una variable de clase. Esta variable va a ser única y compartida por todos los objetos de la clase. Y si se aplica un método, indica que se puede invocar sin crear ningún objeto de su clase. Hablábamos de variables de instancia y variables de clase. ¿Pero qué son las variables o los métodos de instancia y los métodos de clase? Los métodos de instancia son los que comúnmente el programador codifica. Tienen un método opera con las variables de instancia de esos objetos que estamos creando, que estamos instanciando, pero también tienen acceso a estas variables de clases. Y como contrapartida, los métodos de clase no tienen acceso o no pueden operar con variables de instancia de los objetos. Si yo creé de un objeto, de una superclase, un objeto, lo instancié y ese objeto tiene métodos o variables, no voy a poder hacer modificaciones sobre ellos. Estos métodos de clases pueden trabajar con variables de clase, pero no acceden a las variables declaradas dentro de la clase. Como dato para ampliar, un método de clase no puede gestionar estados de los objetos pertenecientes a un objeto, no se heredan, los métodos de clase no se heredan, no pueden ejecutarse en forma polimórfica, o sea que no pueden ser llamados desde dos lugares para obtener distintos resultados. Y se invocan siempre utilizando el nombre de la clase. Ejemplos de métodos de clase son los que están ubicados, por ejemplo, en las APIs de Java. Por ejemplo, la clase math, que puedo utilizarla haciendo mención del nombre de la clase seguido del operador del punto. Vamos a ver un ejemplo. Creé una clase de instancia que me hizo falta, que es denominada factura, en donde solicito importes, trabajo con importes y me hizo falta un método que me calcule
el IVA sobre ese importe. Hasta ahí está todo ok, es lo que normalmente se realiza, pero ¿qué sucedería si eh, en esta misma línea me hace falta definir otra clase que sea multa y que también esté relacionado con un atributo importe y que sobre ese atributo importe necesito eh, generar o calcular el IVA? Entonces voy a crear un método que me calcule el IVA. Acá en este caso ya tenemos dos objetos que tienen métodos idénticos, porque el cálculo es el mismo. ¿Y qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es crear un método de clase bajo una clase que sea cálculos financieros, por ejemplo, y que su método sea calcular IVA. Entonces, vamos a instanciar a ese método de clase desde nuestras clases factura y multa, pasándole el importe para que en este método de clase se resuelva y nos devuelva el resultado. Esta es una forma, trabajar con métodos de clase, es una forma también de mejorar, de limpiar el código. Supongamos, yo puse un ejemplo de cálculo de IVA, pero si fuera un cálculo de, no sé, de ganancias que cambia, y el IVA a veces también cambia, pero un cálculo de ganancias que eh, salen normativas eh, y cambian todo. eh, si mantuviéramos este esquema de tener métodos por separados en distintas clases, al momento de mantenerlo, tendríamos que duplicar el trabajo y a veces se torna bastante complejo. En cambio, teniendo un método de clase que resuelva el cálculo de ganancias, el código se actualiza y se mantiene en un solo lugar. ¿Cómo vamos hasta ahí, Tomás? ¿Se entiende? Sí, de 10. ¿Sí? Bien. ¿Has utilizado alguna vez o has tenido que utilizar alguna vez este tipo de problemáticas o resolverlas? Muchas veces. En otros Muchas. lenguajes. En otros lenguajes. Ah, bien. Java, ¿has programado en Java? No es mi primera vez ahí programando en Java. Ah, mira. Bien. Pero bueno, teniendo el expertise en otros lenguajes, es muy posible de que esto sea fácil de abordar, ¿no? Bien. Bueno, como decía, por ejemplo, los métodos de instancia em, se, se instancian eh, indicando la instancia, el nombre del método y los parámetros. En cambio, los de la clase se instancian indicando el nombre de la clase y el nombre del método y pasándolo a los parámetros. Decía que el método, hay clases de Java que utilizan este concepto de métodos de clase. Bien, otro de los conceptos que estaban dentro de este módulo 3 era el alcance. Y habla del alcance de una declaración, ya sea de variables o de algún otro elemento, es
es la porción del programa que puede hacer referencia a la entidad declarada por su nombre. Se dice que esta entidad está dentro del alcance en esta porción del programa. Veamos, por ejemplo, si yo tengo un parámetro definido en el cuerpo del método, de un método, en el que aparece la declaración, yo tengo que definir, va a ser utilizado solamente en ese método. Si el alcance de la declaración de una variable local es desde el punto en el cual aparece la declaración hasta el final de ese bloque. O sea, fuera de ese bloque, si yo quiero hacer referencia a esa variable, voy a tener un error. La compilación va a arrojar un error. El alcance de la declaración de la variable local que aparece, por ejemplo, en la cabecera de una instrucción for, y el alcance va a ser el cuerpo de esa instrucción for. Y fuera de ella ya no tiene alcance. El alcance de un método o campo de una clase es todo ese cuerpo de la clase. Acá permite que métodos que no sean estáticos de una clase utilicen los campos y los métodos de una clase estática. Bien, entonces podemos repasar cuáles son los conceptos de atributos y qué son los atributos. Son datos miembros de una clase donde se especifica el tipo de dato y su dominio. Recién acabamos de ver la definición de alcance y qué es lo que es un método. Un método son las instrucciones para realizar algunas tareas. Y también vimos una definición del concepto clase. Veamos a qué denominamos clases iteradoras. Las clases iteradores son objetos que nos permiten recorrer listas o colecciones de elementos y poder acceder a cada uno de esos elementos. Facilitan el recorrido dentro de esta colección de datos, y los métodos que tienen estas clases iteradores son el next, que me proporciona el próximo elemento, y el hashnet, next, que lo que me indica es que si hay un próximo elemento. Dentro de Java tenemos el iterator, que es un iterador, que es un patrón de diseño que abstrae el proceso de explorar a través de una colección. ¿Lo podemos utilizar? Sí. Generalmente, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos encapsula y nos devuelve el lugar a donde está actual y el valor del siguiente elemento de una colección de objetos. Como decía, por ejemplo, en Java hay una clase iterator que podemos implementarla. Y que lo que me va a facilitar es poder hacer ese recorrido sin tener que programarlo, porque ya está programado en esta clase. Bueno,
Los array list soportan esta clase de iterador, y entonces nos permiten hacer mucho más fácil el recorrido de una lista. Bueno, y acá seguimos con conceptos básicos que hay bastantes para repasar dentro del módulo 3. Vimos que lo que era un método, que era una clase, que es un iterador y que es una cola. ¿Qué es una cola? Una cola es un tipo de dato que es un tipo de dato, es una estructura lineal que tiene algún comportamiento, por ejemplo, que un elemento se inserta al inicio y se desencola o se retira desde el final. Y ahora veamos a qué nos referimos con listas enlazadas. ¿Alguna pregunta, consulta? No, ninguna. Perfecto. ¿Qué son las listas enlazadas? Son secuencias de datos y lo importante es que acá rompemos la barrera de un array o de una cola, porque tienen un crecimiento indefinido. También tienen una estructura lineal, como la cola, como la pila, pero tienen algunas características que tienen ventajas y desventajas. Tienen algunas características que nos pueden ayudar y tienen otras características que hacen un poco más dificultoso su acceso. Generalmente las listas enlazadas se forman con una sucesión de datos abstractos de tipo nodo y la podemos trabajar. Hay una clase en Java que se llama linked list. ¿Qué tiene esta lista enlazada? Cada nodo guarda o almacena el valor de la información y además la posición o el índice hacia el nodo siguiente. Entonces, almacena dos datos. La cabeza de esta lista enlazada va a ser el que no tenga en nulo. ¿Puedo tener una lista en nulo? Sí, que es una lista vacía. Cuando yo tengo un solo nodo y está el valor a la posición siguiente está en nulo, es una lista vacía. ¿Cuál sería el último elemento? El nodo final es el que tiene la posición al próximo elemento en nulo. Bien, ¿qué operaciones podemos hacer con estas listas enlazadas? Podemos insertar, agregar un nuevo nodo a la lista. Y en este caso, la podemos agregar no solamente al inicio, que es una convención, pero puedo agregarla en cualquier parte de esta lista. Podemos eliminar o quitar un nodo de la lista y no necesariamente tenga que ser el primero o el último, sino que puede ser cualquiera de ellos, dependiendo de algunas características. Si voy a buscar un valor para eliminarlo, o si quiero eliminar, no sé, por otra cuestión, el anterior a un valor. Podemos buscar, permite encontrar un nodo dentro de la lista, hacer modificaciones, actualizar la información que quedó determinado en el nodo dentro de la lista.
Bien, en este caso, la desventaja que tiene es que si yo tengo que hacer una búsqueda, tengo que recorrer la lista desde el principio hasta el fin hasta que encuentre ese valor. Porque no puedo acceder directamente a un valor, como hacíamos, por ejemplo, con el array, que accedemos a ese valor mediante un índice. Pero podría suceder que nos hiciera falta movernos no solamente avanzando, sino retrocediendo. Y para eso están las listas doblemente enlazadas. En estas listas permite la inserción y el borrado en ambos extremos y en el centro, porque yo sé cuál es el anterior y el próximo. Y en este caso, los nodos van a contener otro dato más. Va a contener la información o el dato que estoy guardando en el nodo, que estoy almacenando en el nodo, el valor del próximo nodo enlazado y el valor del nodo previo enlazado. El primer elemento de esta lista doblemente enlazada va a tener un valor previo nulo y lo podemos denominar como cabeza o cabecera. Y el último elemento de esta lista doblemente enlazada es el que tiene el próximo en nulo. ¿Qué pasaría si este valor del próximo apuntara a la cabecera? Entonces tendríamos una lista circular en donde ninguno de los nodos enlazados tiene un próximo en nulo. En este caso, cuando trabajamos con listas circulares, es importante indicar cuál va a ser un puntero, poner un pivote, porque si lo tengo que recorrer para saber que se ha recorrido toda la lista, es importante poder determinar a partir de qué nodo partí en esta búsqueda o en este recorrido. Bueno, en las listas circulares dice que nunca se llega a la posición, nunca se llega a una posición en la que ya no se es posible desplazarse porque continúa. Por eso es importante identificar un pivote. Y cualquiera sea la posición de la lista, los punteros inicio y fin siempre van a apuntar al primer y último elemento respectivamente. O sea, nunca van a tener un valor nulo. Bueno, podemos definir conceptos, que es una estructura de datos dinámica. Un ejemplo de una estructura de datos dinámica, Tomás, ¿cuál sería? De la que hemos estado viendo. Y la lista sería una estructura de datos dinámica. Tal cual. La lista enlazada. ¿Por qué? Porque puedo definir, o sea, no está predefinido de antemano su tamaño. Puede crecer indefinidamente. Indefinidamente, siempre y cuando nuestros recursos lo permitan. Es lo primero Hablábamos, con lo que me choqué en Java. Porque ¿sí? yo primero aprendí con JavaScript y decimos array ya una lista de por sí. Y claro, la lista ya no tenías que especificar el tamaño. En cambio, en Java sí. Ajá, bien. Y te encontraste con eso. Bueno.
¿Qué es lo que es un puntero? El puntero, por ejemplo, en las listas circulares nos sirven para saber desde dónde iniciamos, porque si no estaríamos en un loop interminable del recorrido. Bueno, y listas y sublistas y estructuras son conceptos que ya nos manejamos. Bueno, ahora vamos a la actividad, vamos al trabajo práctico. La actividad que tiene este módulo consta de dos partes. En una, trabajar y colaborar en un foro, en el foro 3, y hacer un estudio de un caso y enviarnos como trabajo práctico 3 una solución. ¿Qué nos dice la actividad práctica? ¿La leíste, Tomás? Sí, Habla un poco de de hacer una lista doblemente enlazada y ordenada. doblemente enlazada y ordenada. Acá habla de que un almacén maneja un listado de precios en que cada ítem tiene un código numérico, una descripción que es tipo strict y un precio. Entonces, en esta lista vamos a guardar lo que sería una lista de precios de un almacén o de un comercio. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta acá? Cuando defina un nodo, cada nodo tiene que poder almacenar no solo un dato, sino 3 datos: el código, la descripción y el precio. Además, ¿qué más tiene que almacenar una lista doblemente enlazada? ¿Qué valores se almacenan? Tienen que almacenar los productos. Sí, sí. Con esos 3 atributos que vamos a definir en el nodo, lo podemos guardar. Pero además, en las listas doblemente enlazadas, tengo que guardar un valor previo y un valor posterior. ¿Ok? Además de los datos que nos pide del almacén. Bien. Lo importante acá es ver cómo voy a ordenar la lista doblemente enlazada. Acá dice que cada vez que se inserta un artículo se lo debe hacer ordenando de menor a mayor. ¿Qué se te ocurre cómo lo podemos hacer? Iniciamos, cargamos al primer nodo y cuando vamos a cargar el segundo nodo, cuando no encontramos una cabecera vacía, lo que tenemos que hacer es una comparación de los valores de códigos y ver si lo voy a insertar delante o posterior a ese nodo que existe, y así ir manteniendo esta lista ordenada. ¿Te parece? Yes. Bueno, también habla de que hay que controlar que si el código existe, no se tiene que volver a insertar el registro, o sea, no voy a insertar un nodo con los mismos valores de ese producto. Y acá lo importante, bueno, la actividad pide que desarrolles una clase principal y que insertes entre 4 y 6 productos de prueba y que muestres la lista por la pantalla de los elementos que ya se pudieron agregar en esta colección de la lista doblemente enlazada. Lo importante es que los métodos y las clases las tienen que desarrollar ustedes. No tienen que utilizar las clases que provee Java.
alguna vez dijeron, ¿para qué piden eso? Lo que pasa que es un muy buen ejercicio para saber qué es lo que está haciendo estas clases eh, que podemos implementar, que nos provee la API de Java, y una vez que la pude implementar, yo ya sé cómo puedo utilizar esas clases de la API. Bueno, cuestiones formales que en todos los archivos, ya sea que em, programe, y que sería lo deseable, programe una clase que sea tipo nodo, una clase que sea lista doblemente enlazada y un main. En cada uno de ellos pongan los datos eh, en la cabecera de nombre, apellido, legajo y la fecha del trabajo. ¿Alguna duda sobre esto? A mí me gusta que hacer uso de las clases iteradoras, hacer que, o sea, usar iterator e iterable. Lo que pasa es que como no vas a poder utilizar linked list, no vas a poder soportar el iterador. Ni siquiera implementando una propia. Hay que programar. Hay que programarlo. Sí, sí. En el supuesto caso, hagamos de cuenta de que no está contemplado en el, en el enunciado esto que remarque. Sí, yo puedo implementar, puedo utilizar una clase linked list y puedo hacer uso de esta clase iterador. Y con eso avanzas muchísimo y tenés menos código. Tenés que desarrollar un código para implementarlo, pero avanzas muchísimo. En este caso, hay que escribir código De una. de una. Bueno, y en el foro nos pregunta cuál es la opinión sobre cada una de las estructuras que se abordaron en el módulo 3. Y como yo te preguntaba hace un rato, si has tenido alguna experiencia que te haya llevado a preferir eh, unas sobre otras en distintos escenarios. Por ejemplo, no solamente las estructuras de datos, si alguna vez has tenido que resolver, por ejemplo, con un método de clase alguna cuestión, o has utilizado modificadores de acceso particularmente. Eh, pero, por ejemplo, si has utilizado en vez de una lista enlazada, una lista doblemente enlazada, y por qué, entonces, bueno, ahí podemos compartir en el foro 3 estas opiniones y estas experiencias, y además justificar la respuesta. Es importante cuando se participa en el foro eh, el lenguaje con que nos referimos, la originalidad de esta participación, porque bueno, lo que hablamos con los profesores, que la inteligencia artificial te puede dar algunas pautas como eh, para poder hacer intervenciones, pero bueno, yo puedo leerla, puedo enriquecerla y desde luego poner referencias de lo que estoy compartiendo y lo que estoy aportando. Bueno, como consideraciones finales es desarrollar las consignas tal cual están previstas, eh, participar en el foro, tener en cuenta el nombre del archivo,
que está definido cómo hacerlo en el formato entregable. Y bueno, nuestros criterios de evaluación entre los profes es que los códigos estén limpios. Yo particularmente valoro muchísimo los comentarios en el código, porque ya que no le pedimos un informe de cómo hicieron la lógica, cómo pensaron esta solución, con comentarios dentro del código, para mí están muy buenos. También dan cuenta de que entiendo lo que estoy haciendo y que puedo dar cuentas de que la lógica la estoy continuando, la estoy siguiendo. Se valora muchísimo la originalidad de la solución. No implica que vaya a ser otra solución distinta a la que se me está solicitando, pero la originalidad. La copia, dos trabajos iguales ambos van a ser calificados con nota baja. Bueno, y tener en cuenta los aspectos formales que estuvimos viendo recién. Si volvés a la anterior, Andrea, Sí. sobre todo para los chicos que miren después el video en el foro, a la anterior a esta, ahí. ¿Esta? En el foro dice cuál es su opinión sobre cada una de esas estructuras y después pregunta si has tenido alguna experiencia. No respondan no y termina la respuesta, ¿sí? No, pero con lo que estudié podría en tal ocasión preferir esta estructura por ser esta otra, ¿sí? Entonces, también compartimos eso que estudiamos, eso que aprendimos, aunque a veces nos equivoquemos, pero no a contestar con un monosílabo. No tuve ninguna experiencia, punto, terminó mi participación. ¿Sí? ¿Qué me pasa? Así que Sí. eso nada más quería agregar, Andrea. Sí, desde luego, Silvia. Tratar de ver si no tuve experiencia. Por ejemplo, yo les mostré un ejemplo de método de clase, en donde lo podría aplicar, o qué se me ocurre de mi experiencia. Sí, decir que no es una respuesta muy cerrada. Claro, no, pero me parece que en tal situación o con tal ejemplo, Claro, sí, así. Bien, gracias, Andrea. no, de nada. Bueno, acá yo tenía, por las dudas hacían alguna pregunta, tenía el caso de cómo puedo insertar para hacer para ir llevando una lista ordenada. Por ejemplo, en este caso, estoy insertando un nodo que tiene un valor 31 de una lista que estaba ya ordenada. Lo puedo insertar en cualquier parte. El paso 1 va a ser ligar este nuevo nodo al próximo, y el segundo paso es ligar el anterior a mi nodo, al nodo que estoy insertando. Entonces, lo que yo decía hace un ratito, que puedo llevar una lista ordenada si me preocupo de hacer, y no solo me preocupo, si codifico, que al realizar una inserción haga una búsqueda en donde tengo que insertarlo. Exacto, y ahí también se nota o se ve o salta a la vista si es una pila o si es una cola o si es simplemente una lista. No, no es ni una pila ni una cola por el lugar donde me está dejando insertar. Perfecto. Sí, sí, porque en la cola inserto por la cabecera
y desapilo o desencolo por el final en la pila, inserto siempre, inserto y desapilo por la cabecera, y en este caso esta es la flexibilidad que nos están dando las listas enlazadas, que lo puedo hacer en cualquier parte, ya sea al inicio, al fin o entre medio. Bien, por mi parte voy a dejar de compartir. Por mi parte, y si Tomás no tiene alguna consulta, doy por completo esta conferencia que ayer fue fatídica con mi internet. Bueno, muchas gracias. Gracias, No Tomás. tengo ninguna duda. Muchas gracias a Bueno, ustedes. bien, Gracias. Tomás. Cualquier duda, nos escriben mensajería de Canvas y le vamos respondiendo. Es importantísimo que no se queden con dudas y que cuando presenten el trabajo se fijen que subieron los archivos correctos y que no esperen hasta último momento para hacer consultas. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Nos Chao. vemos.